Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a responder a la pregunta ¿cuánto dura el embrague o clutch de un automóvil? En la mesa tengo los elementos principales que componen el embrague de un automóvil. Tenemos por este lado el disco de embrague. Les voy a mostrar cómo es de ambos lados. Un lado va del lado del volante y el otro va al lado del plato de presión, que es justamente este que se encuentra aquí. Este es el plato de presión. Este es el rodamiento de liberación, que cada vez que se presiona el pedal, hace presión sobre todos estos dientes y levanta esta parte de aquí, separándola del disco de embrague para poder realizar los cambios. La separación que se logra es mínima, tal vez 1 milímetro, 2 como máximo, para poder realizar los cambios. Este es el rodamiento piloto que se encuentra en el fondo del mecanismo y aquí apoya el eje que transmite potencia hacia la caja de transmisión. Entonces, ¿cuáles son los elementos que fallan? Falla cualquiera de estos. Puede ser el rodamiento piloto, puede ser el rodamiento de liberación, puede ser que se haya desgastado por completo el disco de embrague. En este caso, el disco de embrague está midiendo menos de 7 milímetros. Y también se evidencia en que los remaches ya se encuentran a menos de medio milímetro del borde, como lo indica el manual del fabricante. Entonces, aquí, como se podrán dar cuenta, estoy midiendo con el calibrador la profundidad y realmente es menos de 1 milímetro, menos de medio milímetro de hecho. Ya se desaconseja se desaconseja seguir utilizando un embrague cuando tiene estas características, pero muchas de las veces el embrague tenemos que cambiarlos porque el vehículo se nos detiene por completo, el motor está funcionando, el carro está encendido, pero en el momento que realizamos los cambios de marcha el vehículo no se mueve y es porque en uno de los casos el disco de embrague se ha desgastado tanto que ya no permite que se enganche el motor hacia el sistema de la caja de transmisión. Y esto prácticamente queda patinando, queda en el aire, queda con una mínima separación y no transmite potencia. El embrague transmite potencia mediante fricción. Entonces la fricción termina desgastando el disco del embrague y este es uno de los elementos que más se desgastan, que más comúnmente se dañan cuando se daña el embrague. También se puede dañar el plato de presión. Aquí no sé si la cámara aprecia que estos dientes están torcidos y tienen una separación diferente. Este, por ejemplo, tiene una separación mayor que los demás dientes y están hundidos, están comprimidos porque ya después de algunos cientos de kilómetros, de miles de kilómetros, el rodamiento de liberación se incrustó y se quedó dentro de los dientes y el sistema falló. En este caso es necesario reemplazar por completo el sistema de embrague que viene con estas piezas. Estos dientes pueden romperse, pueden flexionarse y ya por el uso de los miles de kilómetros ya vamos a ver que también depende de los malos hábitos de conducción y falla. Entonces puede fallar el disco de embrague, el plato de presión. Este rodamiento muchas de las veces pierde lubricación, pierde la grasa que tiene originalmente y empieza a rechinar cada vez que realizamos un cambio. Igualmente, este rodamiento a veces se traba y produce bloqueos de la caja de transmisión. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para que la vida útil del embrague sea lo más larga posible? Como ya sabemos cuáles son los elementos que fallan, entonces sabemos cómo corregirlo. Uno de ellos es muy comúnmente cuando realizamos el cambio, soltamos el embrague muy rápido. Entonces, en ese momento se produce un patinado
movimiento innecesario del disco de embrague y entonces se desgasta más fácilmente. Entonces hay que soltar el pedal del embrague suavemente. La otra es que una vez que hemos realizado el cambio, muchos habrán tenido la costumbre de dejar el pie apoyado sobre el pedal del embrague y eso hace que ligeramente se separe el disco de embrague del plato de presión y también patine. Eso desgasta rapidísimo el embrague y lo daña. Entonces, esos son al menos dos de los malos hábitos que tenemos que corregir. Nunca debemos hacer que el embrague patine, o sea, tenemos que hundir rápidamente el pedal del embrague y soltarlo suavemente y dejarlo ahí, porque si empieza a patinar se desgasta fácilmente este disco y es necesario cambiarlo. No es fácil acceder al sistema de embrague, hay que tener algunas herramientas especializadas para poder hacer el cambio, entonces es un poco de cuidado el que debemos tener nosotros para alargar la vida útil del embrague. Ahora con estas preguntas, con estos conocimientos, ya sabemos que el embrague puede durar dependiendo de nuestros hábitos de manejo. Entonces, si tenemos malos hábitos, apoyamos el pie, tenemos acelerones fuertes, descansamos el pie sobre el embrague, no manejamos con la marcha correcta, porque eso también es importante, hacemos que patine el embrague. Todas esas cosas hacen que el sistema de embrague dure 10.000 kilómetros. Pero si tenemos en cambio muchos los cuidados que mencioné en un principio, este sistema puede llegar a durar 100.000 o hasta 150.000 kilómetros, que por ejemplo este embrague y este último cambio en mi automóvil se llegó a dañarse a los 100.000 kilómetros. Antes hubiera sido pues simplemente indicios de que estoy manejando incorrectamente y de que el embrague pues tengo que cambiarlo cada 2-3 años. En los recorridos que yo hago me tocó cambiarlo a los 5 años y 100.000 kilómetros. Prácticamente eso es una cosa típica que ustedes deben llegar a realizar en sus automóviles. Si empiezan a sentir rechinidos en el momento de realizar los cambios, es porque se está ingresando polvo, está perdiéndose el engrasado, la lubricación de este mecanismo que apoya sobre el plato de presión. Entonces ya piensen en que tienen que cambiarlo, no esperen. Generalmente uno tiene la mala costumbre de esperar, ya lo haré, pero resulta que el vehículo le falla en el momento menos pensado, 1 a 2 semanas después de que se empiezan a presentar estos sonidos. Entonces, si ustedes sienten ya un sonido raro, de que suena como por ejemplo, como resortes rechinando, como un alambre enrollado, esos sonidos son indicios de que deben cambiar. No se olviden que tienen que hacerlo en ese momento, porque si no van a tener que pagar un remolque, una grúa, más la pérdida de tiempo adicional y todo eso, que es un problema. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Si les gustó el video, déjenme su like, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.